Vamos a darle inicio a este servicio y qué lindo es comenzar con su palabra. Y la palabra de Dios en el Salmo 125, versículo 1 y 2 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Qué lindo saber que Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Y Él está aquí en esta noche. Así es que prepare su corazón, no solo su mente, sino su corazón para adorarle y glorificarle. Si gusta, nos ponemos en pie, vamos a orar y vamos a darle inicio al servicio de esta noche. Y la palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, y te damos gracias, Padre, por tu preciosa palabra, mi Dios mío, esa palabra que tú has preparado de antemano, mi Dios mío, a través de Pastor Tito, mi Dios. Gracias por esta linda oportunidad de poder estar aquí en este lugar, mi Dios mío, con la única intención de adorarte, con el único deseo de glorificar tu precioso nombre, mi Dios. Gracias, Padre, porque a ti te ha placido que hoy, mi Dios, estemos aquí, como dice tu palabra, mi Dios mío, que donde estén dos o más reunidos en tu nombre, allí estás tú. Y reconocemos que tú te mueves a través de la alabanza de tu pueblo. Y en esta noche te pedimos, mi Dios, que tú te muevas con poder, mi Dios mío, con libertad. Habla nuestras vidas, mi Dios mío. Que no salgamos de este lugar de la misma manera como llegamos, sino que salgamos transformados, renovados, porque eso es lo que hace tu palabra, mi Dios. Nos renueva, mi Dios. Espíritu Santo, muévete con poder. Habla nuestras vidas de una forma clara, que podamos, mi Dios mío, salir de este lugar, Padre bendito, reconociendo, Padre, que tú has hablado a nuestras vidas. Para ti sea toda la honra y la gloria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma tiene anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, Señor. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder, Señor. Para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu
diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú, dice la iglesia del Señor. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Gracias, Señor, porque tu diestra nos ha sostenido, Señor. Tu diestra nos ha sostenido, Señor Jesús. Guía nuestros pasos, Señor. Guía nuestro caminar, Señor. A ti rendimos nuestra vida, Jesús. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy. Siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes, Señor. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. A ti, Señor, a ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes, Señor. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero, Señor, yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio
siempre viva en tu voluntad, que siempre viva, Señor, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Gracias, Señor Jesús. Gracias por este momento tan especial, Señor. Queremos estar al borde de tu gran trono, Señor Jesús. Postrados ante ti, Señor Jesús. Tu gran trono me postraré hoy a ti. Tu reina, Señor, tu reina sobre principado, sentado a la diestra de Dios, al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tu reina sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es vencedor. Digámoslo, iglesia. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Dígaselo, iglesia, al Señor. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás, Señor. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es vencedor. Tu nombre es vencedor. Tu nombre es vencedor. Grande eres tú, Señor. Venciste en la cruz del Calvario. Y con tu sangre preciosa, Señor, nos diste vida, Señor. Nos has tomado en tus brazos, Señor,
para darnos salvación, Señor Jesús. Yo le voy a invitar aquí donde está, iglesia, dígale gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, Dios. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz dice tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir por tu sangre. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz dice tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir por tu sangre, díselo, Señor. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Levanta tu voz y dile gracias, Señor. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias por tu amor, Señor, díselo. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias, gracias, mi Señor Jesús. Díselo una y otra vez. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Díselo una vez más. Gracias, Señor. Gracias. Díselo fuerte. Gracias, mi Señor Jesús.
gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor, díselo. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor Jesús por tu gran amor Señor, porque hemos podido ver tu misericordia en nuestras vidas Señor. Gracias Jesús. Levántele un fuerte aplauso al Rey de Gloria en esta noche. Que el Señor les continúe bendiciendo, iglesia. Pueden tomar asiento. Okay, I'm just going to read. We've prayed about this for a long time, Pastor Tito and myself. Así que hemos estado orando por más de un año acerca de lo que vamos a estar haciendo en esta noche. So we take this very seriously when we lay hands on someone for pastoralship. Así que es un evento donde nos tomamos bien en serio cuando nosotros ordenamos a un pastor a nuestra iglesia. So we don't pick them, we just recognize who God raises up. Así que nosotros no lo escogemos, sino que sencillamente lo reconocemos delante de Dios cuando Dios lo confirma. And so 1 Thessalonians chapter 5 says, "And we urge you, brethren, to recognize those who labor among you and are over you in the Lord and admonish you, and to esteem them very highly in love for their work's sake. Be at peace among yourselves." Primera de Tesalonicenses capítulo 5 habla acerca de los ancianos que Dios llama a la iglesia, los pastores que Dios llama a la iglesia, el hecho de reconocerlo y tenerlo en alta estima. Primera es Tesalonicenses capítulo 5. And the reason the church is supposed to recognize and respect them is because of their character and their calling. Y si la iglesia debe respetarlo es por su carácter y por su llamado y su corazón y respaldo de parte de Dios. So their character is in 1 Timothy chapter 3. Su carácter nos habla acerca de 1 Timoteo capítulo 3. I don't know if you want to read in Spanish, in the Spanish Bible, maybe in Martin's. Okay. Just the character, first 6-7 verses. 3. Chapter 3? 1 Timothy. Chapter 3? Yeah, first though. That's 2 Timothy. Chapter 3. Yes, 3 first 6 verses. Y estas son las cualidades que habla la palabra acerca de un ministro de Dios. Dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. And that's the character that elders and pastors have to have. They have to be an example to the body in their behavior. Así que ese debe ser el carácter y las características y los frutos de un pastor, donde las personas deben reconocerlo delante de la congregación y delante del Señor. And then their calling, what they're called to do, John chapter 15 tells us what they're called to do. I'm sorry, John chapter 10. Así que acerca del llamado, Dios nos habla en Juan capítulo 10. And so a pastor is called to lead, to feed, to protect, and to sacrifice on behalf of the flock. Así que el pastor debe de liderar, debe de amar, debe de cuidar, debe de pastorear, de enseñar delante de sus ovejas, con sus ovejas. And so we're not bringing him up so that you could follow everything he says. We're bringing him up because he's called to love and to serve the fellowship here. Nosotros no lo estamos llamando porque no es alguien que va a estar dándoles instrucciones a ustedes y directrices, sino que Dios lo reconoce y lo estamos llamando porque es alguien a quien se habrá de dedicar y servir a cada uno de ustedes. And so any authority that has been given to Tito, to myself, to Martin,
is to minister and to love those under that authority. Así que cualquier autoridad que viene de nosotros viene de Dios para con el propósito de amarles, de servirles y de cuidarles a ustedes. So, ready to pray for him? Ya, estamos listos para orar. Nos ponemos de pie para orar por Martín y Leda. And then maybe you could stand and we could both lay hands. Yeah, And well- why don't you pray in Spanish? Ok. Así que vamos a orar entonces, ok. Señor y Padre Celestial, oh Dios, en esta noche anhelamos, oh Dios, que tú una vez más, Señor, tú sigas trayendo crecimiento a la iglesia, madurez, Señor, y te doy gracias por la vida de Martín y Leda, oh Dios. Ellos desde el día primero, Dios mío, se han caracterizado por servir a su iglesia, por servir a las ovejas, Señor, y en esta noche, oh Dios, lo confirmamos delante de ti. Te pido, Dios, que con tu autoridad tú lo guíes, lo enseñes, Señor, a él seguir, oh Dios mío, demostrando su amor para con cada uno de nosotros, Señor, y su cuidado. Dale sabiduría, dale discernimiento, Señor, dale dones para él poder servir a la iglesia con el propósito de que la iglesia sea edificada. Así que venimos, Dios mío, delante de tu presencia con la autoridad que tú nos das de imponer las manos, Señor, y tú, oh Señor, habrás de hacer la obra. Tú habrás de capacitarlo. Te doy gracias, oh Dios mío, por su llamado, por su corazón, por el de Leda, por el de sus hijos, Señor. Y te pido que en esta noche, oh Dios mío, y el resto de este tiempo, tú sigas confirmando ese llamado a través de el beneficio para con tus ovejas, Señor amado. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de Jesucristo. Amén y amén. Okay. All right. Yeah. I guess you wanna greet you? We'll say hi. Goodbye. Buenas noches. Ok, pueden tomar asiento, por favor, y vamos entonces a buscar. Sí, no se preocupen, no es que yo me voy en ningún momento, vamos a estar aquí juntos ministrando la palabra, ¿ok? De Dios. Así que busquemos entonces, este es un evento bien especial la que habremos de hablar en esta tarde, porque en esta tarde Dios certifica todo lo que Él ha querido hacer a través de las Escrituras. Este es un evento bien importante, quizás una de las noches más importantes, porque habremos de hablar de la resurrección. Hace meses comenzamos a hablar acerca del primer capítulo de San Juan, y entonces hoy nos toca hablar acerca del capítulo 20, y el capítulo 20 es uno de los capítulos más importantes y más preciosos que tienen las Escrituras, sencillamente por esto, porque Jesucristo está certificando que el sacrificio fue aceptado. Es Dios quien certifica a través de la resurrección que el sacrificio, ¿se recuerdan en las veces pasadas que hemos estado hablando? Y yo quisiera tener el micrófono para podernos mover un poco, pero anyway, las últimas veces que nos reunimos hablamos de esto. José de Arimatea y Nicodemo habían llevado el cuerpo de Jesucristo a la tumba, ¿verdad? Era una cueva, era nueva, le pertenecía a José de Arimatea. Y allí lo viste de lino, limpia, dice las Escrituras, lo podemos ver en Juan 19:40, dice, y tomaron pues el cuerpo de Jesucristo y lo envolvieron en lienzos. Y lienzos es lino, ¿ok? Con especies aromáticas, alrededor de 100 libras, lavaron el cuerpo de Jesucristo, le limpiaron, y se podrán imaginar, después de Jesucristo haber sido azotado, después de Jesucristo haber sido mutilado su cuerpo, con los latigazos, con los clavos en las manos en la cruz, cómo le pegaban en la cara. Y dice, y lo hacían según la costumbre judía de sepultar. Y esto es importante porque la tumba de José de Arimatea, cuando su cuerpo fue cubierto con lino, y lo enfatizo como le digo porque ya mismo quiero traerle algo que es bien importante. Tenemos que mirar lo que dice en Levíticos 16.
acerca del día de la expiación y lo que nosotros conocemos hoy día como el Yom Kippur. Levítico 16, también Ezequiel 44 nos habla acerca de esto. Dice, y se vestirá, está hablando acerca del sacerdote. Recuérdense que estamos hablando, Levítico, estamos hablando 2000 y pico de años antes de que el Evangelio de San Juan se escribiera. Y nos dice, y se vestirá con la túnica santa ¿de qué? De lino. Ese era el evento de Yom Kippur, el evento del día de la expiación. El sumo sacerdote se tenía que vestir de lino y entonces ofrecer el sacrificio. Con el propósito de que el pueblo judío fuese limpio de pecado por espacio de un año. Por eso es que todos los años ellos tenían que traer su cordero, traer su sacrificio al templo en la fiesta de la Pascua. Y en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba, primeramente se limpiaba en el lugar santo, y allí vestido de vino ofrendaba el sacrificio a Dios, que era para el perdón del pueblo de Israel. Así que se vestía de lino, dice en el versículo 30, nos dice, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Y en el 32 dice, hará la expiación el sacerdote que sea ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. Y se vestirá ¿cómo? Se vestirá con las vestiduras ¿de qué? De lino, muy bien. Las vestiduras sagradas. Así que quiero que miren a Jesucristo. José de Arimatea lo limpia, lo viste ¿cómo? ¿De qué? De lino, y lo pone en la tumba, ¿verdad que sí? En el sepulcro. 2000 años atrás, 1800 años atrás, Dios está diciendo, y el día de la expiación, el sumo sacerdote se vestirá como lino. Así que hay una casualidad bien importante en lo que significaba lo que estaba ocurriendo en Levítico 16, lo mismo que ocurría en Ezequiel 44 acerca del día de la expiación. Y lo que ocurría era esto. Cuando el sumo sacerdote entraba, hacía el sacrificio, y si a Dios le agradaba el sacrificio y Dios aceptaba el sacrificio, porque el cordero tenía que ser perfecto, no podía ser de huesos quebrados, no podía tener ninguna enfermedad. Y lo que hacía era que una vez el sumo sacerdote, estando allí delante de la presencia de Dios, Dios aceptaba el sacrificio, salía a la puerta y todo el pueblo estaba pendiente y él decía, perdonado, perdonado. Y era la forma en que él celebraba el hecho de que el pueblo completamente había sido perdonado por el sacrificio del día de la expiación que había sido entregado. ¿Me entienden? Es importante porque Jesucristo es lo mismo que está haciendo en la cruz del Calvario. ¿Se recuerdan? Cuando Jesucristo estaba en la cruz, ¿qué fueron las últimas palabras que Jesucristo dijo? Tetelestai, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Lo estudiamos hace 2 semanas atrás. Dijo Jesucristo en la cruz, cuando ya estaba a punto de morir, dice, tetelestai, dice, consumado es. Y lo que significa es un término financiero, la que dice que todo ha sido saldado y ha sido pagado. ¿Qué es lo que ha sido saldado y ha sido pagado? ¿Nuestro qué, Sonia? Nuestro pecado. Lo mismo que nos dice en Levítico 16, que el sacerdote salía y gritaba, perdonado. Y entonces en ese momento el pueblo aplaudía, se alegraba, se gozaba y comenzaban las fiestas de las Pascuas. Porque Dios había aceptado el sacrificio. ¿Sabes qué es lo mismo que ocurre con el día de la resurrección? ¿Quién fue el cordero inmolado que pagó el precio, que pagó la ofrenda de Dios para el perdón de pecados? Pero no fue el perdón de pecado que habíamos hecho en el pasado, también ha sido el perdón de pecado que hacemos hoy día
y el perdón de pecado que habremos de hacer en el futuro. ¿Me entienden o no? Y si no me entienden, es importante que después me busquen y me pregunten. O si no, le preguntan a Martín. Lindo. Hay una similitud increíble referente a la muerte de Jesucristo y lo que Levítico nos habla, lo que Éxodo nos habla, lo que los profetas nos hablaron acerca de ello. Cuando Dios aceptaba el sacrificio del sumo sacerdote, Él decía perdonado. Como nosotros sabemos que el Padre aceptó el cordero inmolado, en este caso Jesucristo, la verificación y la certeza de que Dios aceptó ese sacrificio, Él nos lo muestra a través de la resurrección. ¿Me siguen o no? Y esto es tremendo y voy a estar hablando acerca de la resurrección y eso es lo que en esta noche voy a estar exponiendo. Nosotros, en nuestra historia que comenzamos hoy en el capítulo 20, Jesús es el sumo sacerdote vestido en lino, donde Él mismo fue el cordero que muere en propiciación de nuestros pecados. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿acaso la ofrenda fue aceptada de parte de Dios para con nosotros? Seguro que sí. Y la resurrección certifica esto. Dios aceptó el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. No solamente de nuestros pecados pasados, como les dije, sino también nuestros pecados futuros. Y esto es tremendo y esto hay que celebrarlo. Por eso es que nosotros celebramos la resurrección de Jesucristo. Por eso es que es tan importante para nosotros. Así que comencemos. Esa fue la introducción para entonces llevarlo y desarrollar el tema del capítulo 20 de San Juan. Capítulo 20 de San Juan, versículo del 1 al 2, comienza diciendo, el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo, muy bien. ¿Sabes que desde ese entonces es que la iglesia comienza a reunirse los domingos? Y desde entonces es que la iglesia celebra el día de reposo. El día de reposo fue para los judíos. No fue para la iglesia, no fue para nosotros, fue para los judíos. Así que el primer día de la semana, domingo, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesucristo. ¿Quién era este otro discípulo? Juan, muy bien. Y se han llevado, le dice María a Juan y a Pedro, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Recuérdense que en este evento, en estos momentos, es el domingo de resurrección, temprano en la mañana. María fue una de las últimas personas que sale en el día de la crucifixión donde estaba Jesucristo. Y es una de las primeras que llega al sepulcro en agradecimiento a lo que Dios había hecho en su vida. Bien importante que nosotros lo entendamos, que María fue una mujer que, aunque la Biblia no habla mucho de ella, nos dice que lo poco que sabemos era que era de un lugar llamado Magdala, en las costas del mar de Galilea. La otra cosa que sabemos de María Magdalena, como nos dice Marcos 16:9, veamos lo que dice Marcos 16:9. Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Así que esta mujer había estado poseída por 7 diferentes demonios y había sido librada por Jesucristo, había sido libertada por Jesucristo. Y esto hizo un tremendo efecto en esta mujer. El hecho de que Jesús la había libertado creó en ella un afecto de amor, un afecto especial referente de devoción hacia nuestro Señor Jesucristo. La Biblia en Lucas 7:47, todo el capítulo de Lucas 7 nos habla, los diferentes escritores y diferentes comentaristas de las Escrituras nos
nos dirigen a Lucas 7 hablando de que a esta mujer se les refería a María Magdalena. Esta mujer, Simón el fariseo, había invitado a Jesucristo a venir a su casa. Y de momento, estando cenando, llega una mujer que empieza a derramar un frasco de perfume sobre los pies de Jesucristo. Comienza entonces a juzgar sus pies con este perfume, con sus lágrimas, ella llorando. Y Simón, el jefe de la casa, dice, si Jesucristo verdaderamente fuese profeta, él sabría quién es que le está lavando los pies a este hombre. Jesucristo, no que él lo había dicho, sino que Jesucristo sabía lo que nosotros pensamos. Él es Dios en esos momentos. Recuérdense que Jesucristo no solamente era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y Jesucristo le pregunta a Simón, ven acá, Simón, yo llegué a tu casa y tú no me has dado nada, y aparte de la comida, no me has hecho ninguna honra. Y esta mujer, desde que yo llegué, no ha dejado de cuidarme, no ha dejado de ser agradecida a mí, no ha dejado de tratarme y juzgarme y limpiarme los pies con sus lágrimas. Y Jesucristo, conociendo el corazón de Simón, le dice, te voy a hacer una pregunta. Hay un acreedor que tiene 2 deudores, uno de ellos tiene una deuda de 500 denarios y el otro tiene una deuda de 50 denarios. Y Jesucristo le pregunta a Simón el fariseo y le dice, ¿quién tú crees? Y a ambos se les perdona la deuda. Y él entonces dice, ¿quién tú crees que de los 2 personas que le debían a este acreedor amará más al que le rinde perdón? Y Simón le contesta, por supuesto, el que debía 500 denarios. Y entonces Jesucristo le contesta este versículo, en versículo 47 del capítulo 7, que nos dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Así que yo quiero que ustedes entiendan esto, y lo voy a explicar un poquito más. Quiero que lo entiendan porque a la medida en que nosotros entendamos que Jesucristo nos perdonó mucho, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? ¿Qué dice Margarita? ¿Cómo debe ser nuestra respuesta? Amarlo más, ¿verdad? Pero al que piensa que fue perdonado poco, ¿cómo será la respuesta de esta persona? Lo amará poco. Por eso es que es importante que en esta tarde nosotros entendamos de dónde Jesucristo nos ha sacado y cómo Él nos ha perdonado. Y a la medida en que nosotros entendamos que nos sacó del pozo de la desesperación, como dice el salmista 40, del lodo cenagoso, entonces la respuesta de nosotros será que entonces le amaremos más. ¿Cierto o no es cierto? Seguro que sí. Porque nos dice en la palabra, aquel que se le perdona mucho, ama mucho. Y aquel que se le perdona poco, ama poco. Así que si yo quiero amar mucho a Jesucristo y quiero amar mucho al Señor, ¿cuál es el pensamiento que yo tengo que tener acerca de Él? ¿Que nos perdonó cuánto? ¿Poco o mucho? Mucho, por supuesto. Gracias. Así que ella amaba a Jesucristo mucho. Por eso es que es una de las personas que está hasta lo último cuando está en la cruz, pero es la primera persona que llega al sepulcro el domingo, quizás pensando honrar a su maestro. Ella no sabía ni tenía idea de que Jesucristo habría de resucitar en esos momentos. Pero ella llega al sepulcro con ese deseo de devoción al maestro. Y estaba ella llorando, estaba desesperada. Quizás preocupada porque los 7 demonios, esto yo estoy especulando, no es que la Biblia lo dice,
Quizás los 7 demonios, ella pensaba, los 7, ahora Jesucristo no está, y yo no quiero volver a ser atada con los 7 demonios que Él me libertó, ¿verdad? Pero la vemos allí, vemos a María, allí el sepulcro. Cuando ella llega, leímos en el versículo 1 y 2, ¿verdad? Que ve el sepulcro abierto y sale corriendo a donde Pedro y a donde Juan. Versículo 2 nos dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, hablando acerca de Juan, aquel a quien Jesús amaba, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Esta mujer estaba bien preocupada porque el cuerpo del maestro no estaba allí en aquel lugar donde lo habían enterrado. Pensó ella, alguien se lo robó, alguien se llevó el cuerpo del maestro. Recuérdense que en este momento nosotros sí entendemos la resurrección, pero ellos no la entendían. Y no sabían que Jesucristo habría de resucitar con todo y que Jesucristo se los había dicho. Así que ella llega a la tumba abierta, no ve el cuerpo, sale corriendo, viene a donde los discípulos. ¿Y a quién se encuentra entre los discípulos? A Juan y a quién más? A Pedro. Eso debería de levantarle la atención de que Pedro estaba con Juan. ¿Cuál había sido la última interacción que Pedro había tenido con Jesucristo? ¿Se recuerdan? Vamos entonces a Mateo 28, el versículo 75. Mateo 28, versículo 75. Todo esto es importante. Recuérdense a los hombres que estudian conmigo los jueves. Yo les digo, lean lo que dice la Biblia. Mateo 28, versículo 75. Vean lo que dice la Biblia. Cuando llega María Magdalena y corre hacia ver a Juan, porque ella no salió a ver a Pedro, ella salió a ver a Juan. ¿Por qué? Porque Pedro, la última vez que había tenido esa interacción con Jesucristo, Pedro, ¿no? ¿75 está mal? ¿75 está mal? Ok, busquen el capítulo 28 y cuando dice este versículo que enseguida cantó el gallo, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le habían dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. ¿Y qué dice? Y saliendo fuera, ¿lo viste, Martín? ¿Sabes dónde está? Versículo 75. Y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Ok? Bueno, está, ok, si me equivoqué del versículo 26 y 34, ok, gracias. Lo dice en 2 ocasiones, dice 26 y 34, pero hay otra porción de la Escritura que nos habla del mismo evento. 26, 75. Ok, gracias. Mateo 26, 75. Dice que la última vez que Pedro había estado con Jesucristo fue en el momento aquel donde Pedro lo niega y Pedro sale llorando después que el gallo canta. ¿Por qué? Porque Pedro le había dicho a Jesucristo, Señor, aunque estos te nieguen, aunque estos te den la espalda, yo nunca te voy a dar la espalda. Y yo siempre estaré contigo. Y vemos entonces a un Pedro negando a Jesucristo. Y dice aquí que amargamente Pedro lloró. Pero lo que quiero que vean es en el versículo 2 que María sale corriendo a casa de Juan. ¿Y quién está en la casa de Juan? Pedro. ¿Lo ven o no? Se supone que Pedro no hubiese estado allí. Porque Pedro estaba acongojado de la ofensa que había hecho con su maestro, con su Señor. Pedro tenía la culpabilidad de que posiblemente por él fue una de las razones por la cual crucificaron a Jesucristo. Y Pedro, que se había mostrado con esa diligencia de que, Señor, yo nunca te negaré, yo nunca te voy a fallar, yo nunca te voy a dar la espalda.
Pedro fue una de las personas que le dio la espalda. Y me encanta esto. Por eso es que le digo a mis hermanos que estudian conmigo los jueves, lean lo que dice la Biblia y miren lo que dice la Biblia. Cuando vemos a Juan teniendo a Pedro en su casa, eso quiere decir que Juan consoló a Pedro, lo recibió, lo amó, trató de restaurarlo de nuevo de lo que había ocurrido con su vida. ¿Se recuerdan a Juan? ¿Cómo se le conoce a Juan? ¿El discípulo qué? Gracias, Sonia, el discípulo del amor. Y aquí vemos a un Juan aceptando a Pedro, abrazándolo, recogiéndolo en su casa después que había negado al maestro. Recuérdense que esto, nosotros lo vemos de esta perspectiva y es diferente porque nosotros sabemos las Escrituras y sabemos que Jesucristo había de resucitar. Pero recuérdense, en estos momentos, aquí que estamos leyendo, los discípulos pensaban, wow, ¿y qué va a ser de nuestra vida? Jesucristo, el maestro de nosotros, murió. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Nos perseguirán a nosotros? ¿Los romanos y los judíos matarán nuestras vidas? ¿Habrán de encarcelarnos? Y me encanta el corazón de Juan, que atiende al necesitado, lo recibe, lo sana, lo restaura al cuerpo. Se podrán imaginar todas las acusaciones de Satanás a la mente de Pedro por haber negado al Señor Jesús. Bueno, ok. Así que de esto aprendamos el hecho de que Juan es un hombre que restaura al necesitado, ¿verdad, Jorge? Restaura al herido, al que está caído lo levanta y lo ama. Así que en los versos del 3 al 4 del capítulo 20 nos dice, saliendo Pedro, después que María le anuncia de que la cueva estaba abierta, el sepulcro estaba abierto, y alguien había removido la piedra que las cubría, dice que ambos corrieron, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. ¿Quién es el otro discípulo? Juan, por supuesto. Me llama la atención de que Juan es lo suficientemente humilde para no nombrar su nombre, anunciar su nombre, pero no es tan humilde diciéndole que le ganó a Pedro, ¿verdad?, en la carrera. Recuérdense que Juan tenía, a este momento se cree que tenía como 20 años, y se cree que Pedro tenía alrededor de 35 a 40 años en estos momentos. Así que el hecho de ser más joven, más ágil, ¿verdad?, es como si yo me pusiera a correr con John ahora. Versos 5 al 10, veamos lo que dice del capítulo 20, lo que nos dice. Dice, y asomándose ambos discípulos, Juan llegó primero, dice, se asoma al sepulcro, vio los lienzos puestos allí. ¿Se recuerdan cómo empezamos? Los lienzos, Jesucristo había sido puesto en el sepulcro con lienzos de lino, como se vestía el sumo sacerdote. Entonces dice luego, en el versículo 6, dice, luego llegó Simón Pedro, que allí, tú sabes, cansado, dice, tras él entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Versículo 8 dice, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y dice que ¿qué? Vio y creyó. Ya mismo lo vamos a desarrollar. Vio y creyó. Pues aún no habían entendido las Escrituras que era necesario que Él resucitara de los muertos. Jesucristo ya se lo había dicho múltiples veces a los discípulos, pero ellos no lo entendían. Y entonces dice en el versículo 10, y volvieron los discípulos a los suyos y salieron corriendo y allí dejan a la pobre María toda triste. Así que cuando llega no ve el cuerpo, ve los lienzos. Y entonces entró Juan, el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. ¿Por qué? Porque Juan estaba atento a lo que Jesucristo se recordaba de las palabras que Jesucristo les había dicho.
acerca de que él habría de morir. ¿Se recuerdan? Cuando dice la parábola de Jonás, ¿verdad? ¿Qué dice de Jonás? Que estuvo 3 días en el pez y después salió del vientre del pez. Así que Juan, los ojos se le habían aclarado. Y aquí vemos como Juan fue la primera persona que entendió lo que significaba acerca de la resurrección de Jesucristo. Interesante que Juan nos hace saber que es el primero en la carrera física, pero también es el primero en la carrera de fe, en la carrera espiritual. Juan entendió claramente lo que había ocurrido en ese evento. Antes de ver a Jesucristo, Juan entendía que Jesús había resucitado. El único que había entendido que Jesucristo había resucitado. Veamos los versos 9 al 10. Dice, pues aún no habían entendido las Escrituras, que era necesario que Él resucitara de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Interesante es saber que Juan había creído lo que Jesús había dicho antes de que él viese a Jesucristo. 1 Corintios nos dice que Jesucristo se le presentó a cientos de personas después que resucita. ¿Por qué? Porque Él quería certificar que nosotros entendiéramos que la resurrección había sido real. Que no eran cuentos de hadas, no eran cosas que Jesucristo había dicho y no se hubiesen cumplido. No, a Jesucristo le era importante el hecho de que nosotros entendiésemos que Él había resucitado. Así que estudiemos un poquito la resurrección. ¿Qué es lo que significa la resurrección? ¿Qué es lo que certifica la resurrección? ¿Qué es lo que nosotros entendemos por la resurrección? Veamos 5 puntos que quiero traerles. Número 1, certifica que Jesucristo es Dios. En esos tiempos, los judíos no entendían claramente que Jesucristo era Dios. Ni inclusive los discípulos. Algunos de ellos solamente, y lo podemos ver en Judas, ¿verdad? Lo podemos ver en Tomás, cuando se le presenta a Jesucristo. Así que Jesucristo está certificando que Él era Dios a través de la resurrección. Número 2. Y Jesús resucitó, entonces tenemos que tener la seguridad de que nosotros también habremos de ¿qué? De resucitar. Si Jesucristo resucitó, nosotros también habremos de resucitar. ¿Se recuerdan? En una ocasión Jesucristo va a atender el llamado de María y de Marta, porque su hermano había estado enfermo, llamado Lázaro. Jesucristo se toma por espacio de 4 días, llega donde María y Lázaro, sí, Lázaro estaba ahí también, estaba muerto. Habían 4 días que había muerto, pero Marta y María. Y Jesucristo ve que las hermanas vienen a donde Él, todas tristes, congojadas. Y Jesucristo le dice, María y Marta, yo quiero que ustedes sepan algo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Jesucristo estaba hablando de la muerte física. Nosotros podemos morir una vez, pero nosotros no morimos 2 veces. El que no tiene a Cristo en su corazón muere 2 veces. No solamente físicamente, pero también espiritualmente. Y la Biblia nos habla acerca de ello, y la Biblia es clara acerca de ello. Y la Biblia habla acerca de la muerte espiritual. Porque aquella persona que tiene a Jesucristo en su corazón y ha reconocido a Jesucristo como su Salvador, no estoy hablando de una religión, no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de Jesucristo. Aquel que reconoce a Jesucristo como su único Salvador, ese nunca habrá de morir espiritualmente. Nos lo dice claramente la Biblia. Ok, así que la resurrección certifica y tenemos la seguridad de que también nosotros habremos de resucitar cuando muramos. A eternidad con nuestro Señor Jesucristo y con nuestro Dios. Número 3, de que Dios tiene un plan eterno. Dios tiene un plan eterno.
no es solamente los 70 y pico años que nosotros vivamos. No es que nosotros habremos de reencarnar como creen los hindúes. O 90 años, gloria a Dios. Sí, dije los 70 y pico años porque es la edad promedio, ¿verdad? Pero Dios hay veces que personas permite que duren 90 y 100 años, seguro que sí. Número 4, la resurrección demuestra que Dios tiene poder, sobre la muerte. Y número 5, la resurrección certifica que el sacrificio de Jesucristo fue aceptado como perdón de pecado de cada uno de nosotros. ¿Se recuerda la última expresión de Jesucristo en la cruz? Tetelestai, consumado es, todo está pagado. La tumba vacía es la demostración de que Dios Padre aceptó el pago de nuestros pecados. La resurrección es la evidencia más clara de lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Así que veamos entonces los versos 11 al 12 del capítulo 20. Dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Recuérdense, los discípulos se habían ido. Juan había entendido. Juan vio y creyó. Y entonces sale corriendo juntamente con Pedro a decirse al resto de los discípulos. Nuestro maestro no está, Pedro decía. Pero Juan decía, nuestro maestro ha resucitado porque él vio y creyó. Pero dice, en los versículos 11, dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, porque ella todavía no había visto dentro. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Es interesante que los 2 discípulos se van y allí dejan a María, a la pobre María, llorando. María entra, ¿y qué es lo que María ve cuando entra? ¿A 2 qué? María le puso atención a los 2 ángeles que estaban allí. Bueno, nos impresionó, ¿verdad? ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? Hubiésemos tomado un selfie, ¿verdad? Con los ángeles. Estaban de vestidura blanca, no sé si ustedes saben, en diferentes circunstancias en las cuales los ángeles se representan. Y son tan impresionantes los ángeles que la primera expresión de los ángeles, no tengan miedo, no tengan miedo. Así que ella ve a los ángeles y no se emociona, María no se emociona, ni se conmueve por el hecho de ver los ángeles allí. ¿Por qué? Porque ella estaba obsesionada, ella no le importaba, ella no se alegraba si no fuese por ver a quién. A su maestro, a Jesús, por supuesto. La tristeza la había colmado su ser, ¿verdad? Sus emociones estaban destruidas porque no veía el cuerpo del maestro. Porque para María, Jesucristo significaba mucho. No solamente la persona que lo había libertado de los 7 demonios, sino que para ella era bien importante Jesucristo. Así que ella no se conmueve, ella solamente sería saciada por saber dónde estaba el cuerpo de Jesucristo. Ni tan siquiera ella sabía todavía que Jesucristo había resucitado. Verso 13, mira lo que nos dice. Dice, y ya mismo se está poniendo bien bueno. Verso 13 nos dice, y le dijeron, mujer, estos son los ángeles hablando con María, ¿por qué lloras? Los ángeles saben dónde está Jesucristo, pero María todavía no sabe dónde está Jesucristo. Y les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. No había nada que pudiese consolar la tristeza de esta mujer. Lo único que podía consolar la tristeza de ella era poder encontrar de nuevo el cuerpo de su maestro, de su Señor Jesús. Verso 14 y 15, mira lo que nos dice. Dice, dicho esto, se volvió y vio a quién. ¿Lo están viendo? Dicho esto, se volvió y vio a quién. ¿Ella reconoció a Jesús? No.
que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué no sabía que era Jesús? Entonces Jesús le habla y le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Y ella lo confunde con un jardinero y le pregunta, si tú fuiste el que te lo robaste, enséñame dónde está y yo lo habré de cargar y habré de traerlo a la tumba. Dime dónde está y yo lo llevaré. ¿Se podrán imaginar una mujer? No sé qué edad tenía ella, pero ella habría de cargar el cuerpo de Jesucristo para volverlo a traer al sepulcro. Ese era su deseo, que él tuviese una muerte honrosa. Le pregunta a María, ¿eres tú el que te has llevado a mi maestro? Y la pregunta que me hago, ¿por qué María no vio a Jesús que estaba allí mismo? Y pienso yo, ¿acaso nosotros no somos así cuando estamos ahogados en nuestros problemas? Cuando nuestra ansiedad nos domina, cuando estamos tan y tan atareados con las cosas de este mundo y nos vemos que Jesucristo está ahí al lado de nosotros, hablándonos quizás a través de nuestras esposas, quizás a través de nuestros hijos, quizás a través de la naturaleza. Y Dios insiste en hablarnos y en satisfacer nuestro deseo. Y nosotros no lo escuchamos porque estamos ciegos, estamos tan y tan metidos en el problema que no podemos discernir que es nuestro Señor Jesucristo quien quiera atender nuestro corazón. La preocupación, el dolor, la tristeza, esto no dejaba que María viese a Jesucristo con quien estaba hablando. ¿Cuántas veces Dios nos ha intentado hablar? ¿Cuántas veces Dios nos ha ministrado a través de su palabra? Y nosotros tendemos a ignorar la Escritura y la palabra de Dios. No dejes que los problemas te ahoguen, o la tristeza, o las pruebas. Porque siempre Dios está ahí a las puertas. Y Él quiere alentarnos, Él quiere ministrarnos, Él quiere arroparnos. Él quiere abrazarnos. Y quiere ministrar a nuestros corazones. Uno de los momentos más difíciles y más tristes en mi vida fue hace como 20, 25 años, 30 años atrás. Y cada día para mí eran días difíciles. Y entonces, en un momento dado, me viene este versículo a la cabeza, a la mente. Era un versículo que yo nunca, sí lo había leído, pero no lo sabía de memoria, ni lo entendía, ni lo sabía. Y si alguien me busca, Marcos, creo que es Hebreos 10:6, 10:4, 10:6. O 5, o 6:10, creo que es 6:10. Hebreos 6:10. Y este pensamiento viene a mi mente. Y me dice Hebreos 6:10. Y yo estaba tan y tan envuelto en mis problemas que no me dio curiosidad por abrir las Escrituras. Porque era algo bien especial, era algo no normal. Era algo que yo me sé algunas escrituras de memoria, pero no me sé muchas, como yo quisiera. Y este era un versículo que yo no había razón por la cual yo recordarme en mi mente, así bien claro. Hebreos 6:10. Marco lo quiere, bueno, ya mismo lo lee. Así que hay veces que tenemos que ser sensitivos. Hay veces que tenemos que confiar en el Dios en quien nosotros hemos creído. Porque Él siempre nos atenderá. Nunca llega tarde y nunca llega temprano. Él siempre llega en el momento preciso. Marco, ¿quiere leerlo? Por favor, ponte de pie y léelo. Hebreos 6:10.
que habéis mostrado hacia su nombre. Gracias, Marco. Está bien, esa porción nada más. Ese día, por la noche, después de yo haber estado lamentándome, me recuerdo de esas escrituras que habían venido a mis pensamientos y dije, déjame leerlo por casualidad. Y fue cuando tú lo lees y tú sabes que es Dios hablándote y es Dios ministrándote. Y para mí eso fue un refrigerio, fue bien impactante en mi vida y nunca me olvido de ese día que Dios me ministró. Gracias, Marco. María estaba envuelta. Jesucristo le está hablando a María y le dice al Señor, ¿acaso tú eres el jornalero que has escondido? ¿Sabes dónde está el cuerpo de mi maestro? Y veamos la respuesta de Jesucristo en el versículo 16. Dice, y Jesús le dijo, ¿qué? María. Y en ese momento, María entendió que con quien ella estaba en esos momentos era Jesucristo, era su Señor. Y María le responde, Raboni, que significa maestro. Significa más que maestro, significa mi maestro. Y esto es importante porque para esos tiempos las mujeres no tenían privilegio de tener maestro. Y ella le dice Raboni, que es una palabra en aramea, y es acerca de, aquí está mi maestro, a quien yo anhelaba finalmente. Y Jesús les dijo, suéltame, porque en ese momento cuando María ve que Jesucristo y Jesús se le revela, quizás Jesucristo en ese momento la llama con esa ternura, María, quizás como único, quizás le dijo Mary, no sé, quizás le dijo Marisita, qué sé yo, de tal forma que ella reconoció que era Jesucristo quien estaba allí con ella. ¿Cuántas veces Dios nos habla y nos ministra y todavía nosotros somos ignorantes a la palabra que viene a nuestras vidas, siendo Jesucristo mismo hablándonos a nosotros? Bueno, María finalmente sabe que es su maestro, su Raboni, su maestro, y la abraza. Y no lo quiere soltar. Finalmente, ella tenía la certeza de que su maestro estaba allí con ella. Recuérdense que estamos hablando de una mujer que amaba a Jesucristo con mucha ternura y con mucha fuerza. Y Jesucristo entonces le dice, María, suéltame. No se lo dicen despectivamente, se lo dice bien dulce. Le dice, porque aún no he subido a mi Padre. Porque entonces dice, ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestros padres, a mi Dios y a vuestro Dios. Las personas hay veces que tienen ideas incorrectas de cómo interpretan la reacción de Jesucristo, la respuesta de Jesucristo. Y por eso es que es importante, no es que yo sepa griego, lo único que sí sé un poquito de griego, un poquito nada más, pero sí recurro a los comentarios, ¿verdad? Así que hay veces que tendemos a tener la idea incorrecta que Jesucristo le está diciendo, no me toque, que todavía no he estado en mi cuerpo santificado, qué sé yo, o me puedes contaminar. Es la expresión de muchas personas que yo he escuchado cuando explican acerca de este versículo o de esta expresión de Jesucristo. Y lo que significa es cuando dice Jesucristo, suéltame, es el hecho de que Jesucristo le está diciendo, está bien, María, está bien, está en buenos términos. Estás segura, tú estás segura. No tienes por qué temer. Yo tengo que volver a mi Padre para sentarme a la diestra de Dios Padre para interceder, no solamente por ti, sino por todos mis hijos, por todos mis hermanos. Y así lo que quiere decir es suéltame, porque ¿por qué yo digo que no era porque Jesucristo no quería que lo tocasen? ¿Se recuerdan cuando Tomás se le presenta? Y Jesucristo le dice a Tomás, le dice, ven y pon tus manos sobre mis heridas, pon tus manos sobre mi costado.
Y fue entonces cuando Tomás entendió que con quien él hablaba era Jesucristo. Y Jesucristo lo que le está diciendo es: suéltame, porque todavía hay muchas cosas que hacer. Entonces Jesucristo le está diciendo: sé una mensajera de la resurrección, da testimonio de mi resurrección. Jesucristo le está diciendo: sé una evangelista, sé una misionera. Diles a otros lo que tú has visto y lo que tú has, tus ojos han palpado y has escuchado de mí. Algo que me interesa mucho de este versículo, ¿verdad?, que quiero que vean. Versículo 17 que dice: suéltame. ¿Y qué dice después? Porque aún no he subido a mi Padre. ¿Y qué dice después? ¿Y qué notan de ello cuando le dice Jesús a María: ve a quiénes? ¿Cómo Jesucristo se había dirigido referente a sus discípulos? No antes. Ahora le dice hermano. Pero antes él se expresaba como amigo o mi compañero o mis discípulos, ¿verdad? Pero ahora es la primera vez que Jesucristo dice: estos que han caminado 3 años conmigo vienen a ser mis hermanos. Y esto implica para nosotros somos hermanos de Jesucristo. Somos hermanos de Jesucristo. Nosotros somos hijos del Padre, como lo es Jesucristo, y por eso es que estos son mis hermanos. ¿Me entienden o no? Ok. Nosotros no somos hijos de Jesucristo, Él es nuestro Salvador, pero somos hermanos. Y Él es nuestro hermano mayor. Pero sí somos de nuestro Dios Padre, hijos, por la sangre de Jesucristo. Así que, ve y dile a mis hermanos, ve y cuéntales, ve y muéstrales el amor en la cual yo te he mostrado para contigo. Y entonces en el versículo 18 dice: fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la noticia de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Esta es una de las historias más preciosas que nosotros podemos ver en las Escrituras. Jesucristo mostrando su amor para con nosotros a través de lo que hizo con María Magdalena, a través de lo que hizo en este evento, en esta noche. Y es bien importante, y lo quiero dejar con esta noche, ya no estamos... John, ven para acá. Quiero dejarlo en esta noche, nos ponemos de pie y quiero dejarlo con estas palabras. La resurrección de Jesucristo es bien importante para nosotros. Tiene mucho significado. Implica mucho el hecho de que Jesucristo haya resucitado. Porque es el sacrificio que Jesucristo aceptó, es el sacrificio que paga no solamente nuestros pecados pasados, sino también los pecados de todos nosotros por una eternidad, siempre y cuando nosotros hayamos reconocido a Jesucristo como nuestro único Salvador. Así que nunca dejemos que el dolor nos ciegue, nunca dejemos que la tristeza nos conmueva de tal manera que no podamos ver a Maestro. Sí somos conmovidos, sí somos estremecidos. COVID nos estremeció a todos nosotros. Pero no dejemos que eso nos ciegue de poder escuchar al Maestro, de ver al Maestro, de ver su ternura, de ver su amor ministrándose en cada uno de nosotros.
de Él enseñarnos cómo Él nos ama y cómo Él nos, qué importantes somos delante de sus ojos. Jesús es especial y Él nos ama con un amor especial como nunca nosotros nos hubiésemos imaginado. María no entendía esto. María entendía que sí había su Salvador en quien lo había librado de la muerte y lo habría librado de los demonios. Pero María luego vino a entender que Jesucristo verdaderamente había sido el redentor de su vida, que había venido a remover ese pecado que nos desalienta y nos desenfoca. Solamente a través de la sangre de Jesucristo nosotros tenemos perdón de pecado. Y es bien importante que nosotros lo entendamos en esta noche. Y yo no quiero que ninguno de nosotros salga de aquí entendiendo eso con claridad. Jesucristo es nuestro Salvador. Él es el perfecto sacrificio que Dios dio para el beneficio de nuestra salvación y nuestra redención y nuestra justificación delante de Dios. Tito, tú te preguntarás, Tito, ¿tú pecas? Sí, por supuesto que yo peco. Y posiblemente peco todos los días. Pero mi Salvador está, y yo estoy claro referente a mi Salvador, y estoy claro referente a lo que significó el nacer de nuevo. Estoy claro de que sin Cristo nosotros no tenemos perdón de pecado. Y Él ahora reina en mi corazón. Y llevo por espacio de 49 años sin arrepentirme en un momento de haberle servido, porque Él dio significado a mi vida. Él puso mi nombre y lo escribió en el libro de la vida. Y en algún momento Él dirá: Tito, presente, ven y comparte mi eternidad contigo. Y solamente es por la sangre de Jesucristo. Solamente es por el sacrificio de Jesucristo. No por mis obras. No por lo que yo haga. Sino por el amor de Jesucristo y de Dios para con nuestras vidas. Así que en esta noche te exhorto a que nos veas al final, vea a alguno de mis hermanos, pídele oración y dile ¿qué es lo que significa aceptar a Jesucristo como mi único Salvador? Porque yo quiero recibirlo. En esta noche es la noche de oportunidad en la cual yo no quiero dejar pasar. No significa ser religioso. Porque ser religioso no me va a salvar ni me va a llevar a ningún lado. Es reconocer que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y el yo aceptar a Jesucristo como el Cordero de Dios para perdón de mi pecado es lo que significa el yo entonces ser llamado hijo de Dios. La palabra dice: a los suyos vino y a los suyos no les recibieron. Mas aquellos que les recibieron, aquellos que les reconocieron, Él les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Solamente aquellos que le aceptan y lo reconocen. Señor, en esta noche te damos gracias por tu amor, por tu ternura, por tu palabra. Gracias por la resurrección, oh Dios mío, y por lo que esto significa en nuestras vidas. Permite que nosotros siempre lo tengamos presente y claro y podamos andar, oh Dios mío, en esa certeza de que tú nos escogiste por amor y por tu gracia, el favor inmerecido de parte de Dios para con nosotros. Y nos has dado, oh Dios mío, honra. Y nos has hecho coherederos juntamente con tu Hijo Jesucristo de los beneficios de Jesucristo para nuestras vidas. No porque nosotros no los hubiésemos ganado, sino porque a ti te ha placido dárnoslo por el amor que tú nos tienes a cada uno de nosotros. Y gracias por ese amor, porque ninguno de nosotros lo merecemos, Señor. Solamente por ti, oh Dios. Y en esta noche, Dios mío, hazte real en cada uno de nosotros, para gloria y honra de tu nombre. De tu gran trono,
postraré hoy a ti. Tu reina sobre principado, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate, Señor, corónate con mi alabanza. Tu nombre es vencedor. Exáltate, exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás, vivirás, Señor, corónate con mi alabanza. Tu nombre es vencedor, tu nombre es vencedor, tu nombre es vencedor. Gracias, Jesús, porque venciste la cruz y estás sentado a la diestra de Dios Padre. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Que el Señor y la paz y el cuidado de Dios sea real en cada uno de nosotros. Cada día que caminamos con Él, Él nos enseña, Él nos ministra y Él revela su corazón para con nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Porque Él nos ama. Señor, y es tu palabra y ha sido la reunión tuya, oh Señor, la cual a ti te ha placido ministrar a nuestras vidas. Gracias por este tiempo y permite, oh Dios, que nosotros experimentemos tu presencia en cada uno de nosotros, que estemos atentos a lo que tú nos dices, que no estemos ciegos por las distracciones de esta vida y que podamos entender, oh Dios, cuánto tú nos anhelas y nos deseas y cuánto tú nos creaste para tu gloria. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y Dios les guarde.